Es un empresario de derecha, es un empresario que a veces heredó su riqueza y se siente extranjero viviendo en Latinoamérica. Ese no nos sirve. Nos sirve el emprendedor porque es un empresario popular que sabe lo que es el esfuerzo, sabe las dificultades, sabe lo que necesita un emprendedor de parte del Estado para que se dinamice la economía. Antes era capitalistas versus comunistas y los latinoamericanos nos matamos a tiros en los 60, 70 y 80. Luego vino la lucha entre neoliberales y socialistas del siglo XXI que acabó con sendos golpes de Estado, de unos y otros, y dictaduras, de izquierdas y derechas. Y ahora es la lucha entre progresistas y conservadores, con la misma pérdida de tiempo y países alineados a bloques, siendo solo vasallos de potencias extranjeras. Ridículos. Por esa razón no les cuesta nada venderse por un plato de lentejas. Y si se vuelven dictadores, tratan de justificar su dictadura básicamente en nombre del orden, la mano dura. Crean el problema, forman agitadores, generan mafias que ponen a la población en sobresalto por la inseguridad y luego se venden como los salvadores del país con la mano dura. En los años 2010 y 2020, la gran mayoría de países en Latinoamérica celebró el bicentenario de su independencia con España. En sendas celebraciones muy pomposas recordaron las épicas militares. Sin embargo, una amarga conclusión nos golpea la cara. Han sido 200 años de sucesivos gobiernos de izquierda y de derecha y que han fracasado en el intento de desarrollar siquiera un solo país de Latinoamérica. Mientras tanto, frente a nuestras costas en el Pacífico, la región de Asia-Pacífico, Sudeste Asiático, Extremo Oriente, en tan solo 60 años de independencia, un tercio de lo que tiene Latinoamérica, ya han logrado que varios de sus países se hayan desarrollado, como Japón, como Taiwán, como Corea del Sur, y varios estén en franco camino al desarrollo, como China, como la India, como Vietnam. Y cabe la pregunta, ¿cuál fue ese camino diferente que siguió el Asia-Pacífico con respecto a Latinoamérica? ¿Qué hicieron de bien estos asiáticos que los latinoamericanos no hemos sido capaces de hacer? Es por eso que en este video vamos a hacer este contraste y vamos a determinar cuál es el perfil de nuevo partido político que necesita Latinoamérica para transitar un auténtico camino al desarrollo. Quédate y te cuento más. Muy bien, para comenzar vamos a tratar de responder por qué razón Asia en 60 años ha logrado un desarrollo que Latinoamérica en 200 años no ha logrado. Y la respuesta corta es pragmatismo. Cuando Asia se dio cuenta que las luchas ideológicas, las ideologías no sirven para nada, que es una lucha de ignorantes, de fanáticos, de borregos, se puso a trabajar en lo que funciona, el modelo capitalista. Y se volvió mejor capitalista que Occidente. Con trabajo duro, con disciplina, con estudio duro, han logrado desarrollar su propia tecnología, su propia industria, y le están ganando a Occidente en su juego, el juego capitalista. Y esto porque a Asia le costaron sendas guerras sangrientas, el dogmatismo. Recordemos la sangrienta guerra de Vietnam, Corea, Afganistán. Mientras en Latinoamérica seguimos idiotizados con las luchas ideológicas. Seguimos siendo divididos por estos farsantes que vienen con sus ideologías de izquierda y de derecha. Antes era capitalistas versus comunistas y los latinoamericanos nos matamos a tiros en los 60, 70 y 80. Luego vino la lucha entre neoliberales y socialistas del siglo XXI que acabó con sendos golpes de Estado, de unos y otros, y dictaduras, de izquierdas y derechas. Y ahora es la lucha entre progresistas y conservadores, con la misma pérdida de tiempo y países alineados a bloques, siendo solo vasallos de potencias extranjeras. Así o más claro. Asia se dio cuenta que el dogmatismo no sirve para nada, que es signo de ignorantes, fanáticos que no piensan, y se puso a trabajar en lo que funciona y a estudiar. En Latinoamérica seguimos con la cabeza confundida, con la mugre ideológica. Esa es la realidad y es por eso que mientras no cambiemos eso, nuestra suerte no va a cambiar. Muy bien, ahora hablemos del perfil de los clásicos políticos de derecha en Latinoamérica. El clásico político de derecha en Latinoamérica, en primer lugar, normalmente es tecnócrata. Normalmente tienen un buen perfil profesional. Han estudiado mucho, sobre todo en universidades particulares, muchos en el extranjero, con maestrías. Muchos también son empresarios consagrados, dueños de grandes fortunas, y venden su éxito personal como aval de que pueden ser garantía de buen gobierno. Muchos son también más papistas que el Papa. Creen en el libre comercio, en la libre competencia, siempre y cuando esto favorezca a sus propios intereses, sus propias empresas o las empresas extranjeras para las cuales hacen lobbies. Firman contratos cuando llegan al gobierno favorables solo a estas transnacionales para que se lleven nuestros recursos
extractivistamente, parasitariamente. Son mercantilistas, demagogos, son clientelistas, tratan de comprar el favor popular a través de dádivas, firman contratos de deudas, endeudando al país a muchos años y se llevan ese dinero, lo malinvierten, son corruptos a morir y todo esto porque son vendepatrias. Les da asco el país, les da asco su gente, se sienten extranjeros nacidos en Latinoamérica, son gringos nacidos en Latinoamérica. Por esa razón, cuando hables con uno de ellos te va a mencionar su abuelito italiano, su tío francés, su tatarabuelo británico. Ridículos. Por esa razón no les cuesta nada venderse por un plato de lentejas. Y si se vuelven dictadores, tratan de justificar su dictadura básicamente en nombre del orden, la mano dura. Crean el problema, forman agitadores, generan mafias que ponen a la población en sobresalto por la inseguridad y luego se venden como los salvadores del país con la mano dura. Ese es el perfil lamentable de los políticos de derecha en Latinoamérica y por esa razón todos sus gobiernos, sin excepción, han fracasado estrepitosamente, salvo honrosas excepciones, y ninguno ha logrado desarrollar un solo país en Latinoamérica, lo cual es conclusión concreta y absoluta de su ineptitud y su fracaso al frente de las riendas de nuestros países. Ahora hablemos del perfil del clásico político de izquierda, salvo honrosas excepciones, obvio. Pero la gran mayoría son los famosos luchadores sociales, ¿no? Ya sean ex líderes sindicales, o líderes magisteriales, o líderes antimineros, o promineros, o proagrícolas, etc. Su bandera es la justicia social, son criticólogos a morir, especialistas en criticar, y eso empatiza con la furia popular. Rara vez tienen buena formación profesional, pero sobre todo adolecen de poca experiencia de gestión. Nunca han, dirigido una empresa exitosa, menos ni siquiera han administrado la tienda de la abuelita y se lanzan a candidatearse para manejar presupuestos millonarios en el poder. Ya en el gobierno, como no tienen experiencia generando riqueza, se vuelven locos al tener tanto dinero de por medio, se rodean de sus amigotes y caen en la corrupción. Muchos terminan fundidos en la corrupción más asquerosa. Y cuando se quieren aferrar al poder se vuelven dictaduras y se apadrinan de Rusia con la vieja confiable de la lucha antiimperialista y de que por eso es necesario quedarse en el poder décadas. También en estos 200 años no han logrado desarrollar a un solo país en Latinoamérica, lo cual es prueba de su contundente fracaso y su ineptitud. Entonces son básicamente la otra cara de la moneda de los famosos tecnócratas de derecha. ¿Qué perfil de político o de partido político necesita nuestra Latinoamérica? Nosotros en Latinoamérica necesitamos lo mejor de los dos mundos. ¿Qué quiere decir? Tecnócratas patriotas que estén dispuestos a poner su experiencia y su capacidad al servicio de la nación, que amen a nuestro país por encima de todo y por eso van a cuidar nuestros intereses. Y además emprendedores exitosos que se sumen a estas filas. ¿Por qué emprendedores y no empresarios? Porque entiendo que un emprendedor es un empresario que empezó de abajo y llegó al éxito y se hizo a sí mismo. Mientras un empresario de derecha es un empresario que a veces heredó su riqueza y se siente extranjero viviendo en Latinoamérica. Ese no nos sirve. Nos sirve el emprendedor porque es un empresario popular que sabe lo que es el esfuerzo, sabe las dificultades, sabe lo que necesita un emprendedor de parte del Estado para que se dinamice la economía. Entonces, combinando gente con experiencia en gestión, gente con experiencia en generar riqueza, que sabe lo que es pagar una planilla, una nómina, que sabe lo que es vender, que sabe lo que es comprar, que sabe lo que es administrar con éxito, que tiene una empresa bien administrada con gente, con trabajadores contentos. En la suma de esos dos perfiles puede dar una mezcla de cuadro político excelente para nuestros países. Y lógicamente que también sean abiertos a aprender, a investigar los casos de éxito e implementarlos. Con este perfil de personas tendremos partidos con un programa, con un plan de gobierno programático a largo plazo, con políticas de Estado claras a largo plazo, que no sea caudillismo, que no sea que el que lidera el partido es el que lo fundó, no necesariamente, que la meritocracia funcione, que el candidato sea el que lo merece, el que mejor ha hecho las cosas, el que mejor encarna los ideales del partido. Eso debería ser,
que el partido sea un reflejo de lo que queremos ver en el país, que le aportemos experiencia, basta de aventureros, basta de improvisados, gente sin experiencia, basta de vendepatrias. Necesitamos ese perfil de partido político y entonces esto trascendería y sería exigente con sus propios cuadros. La meritocracia debe funcionar al interior de este partido y si algún miembro, digamos, falla, se desvía, tiene que ser expectorado inmediatamente. Nadie puede estar encima del partido. Entonces esto funcionaría muy bien, sería una muy buena, rompería este círculo vicioso de mediocres en la política. Sería un gobierno de los mejores, pero para eso necesitamos aglutinar a esta gente, que todos compartamos un común denominador que es el amor por nuestro país, que estamos orgullosos de nuestro mestizaje, de nuestra lengua, de nuestra fe, y esto realmente nos sería, pues como se dice, lo que nos da la cohesión, el querer transformar nuestros países, modernizarlos, reformarlos, porque necesitamos actualizarlo. No vamos a llegar a ningún lado con esta burocracia que tenemos, con estos trámites que tenemos, con este aparato estatal elefantiásico lleno de parásitos y de ineptos. Tenemos que hacer una revolución completa del aparato estatal para tener un gobierno, un Estado, lo suficientemente pequeño para que no sea una carga fiscal grande, pero lo suficientemente fuerte para hacer cumplir la ley y lo suficientemente eficaz para que todo el país funcione bien y lo suficientemente ético para dar el ejemplo al país. Entonces, y que los sueldos de todos estos políticos tenga una porción fija baja y una porción variable alta. ¿Qué quiere decir? Que estos políticos ganen en función de sus resultados. Para que un presidente tenga un aumento de sueldo, tiene que haber sido capaz de demostrar que la economía creció, que la seguridad del país mejoró, que las condiciones de vida mejoraron, que cumpliste las promesas de campaña, que el desarrollo de infraestructura mejoró. Con esa variable mereces tu aumento. Descuidas eso, pierdes ese bono, esa comisión. Eso es meritocracia, que ganes en función de tus resultados, no porque te atornillaste en el cargo. Entonces por eso necesitamos esta clase de gente profesional que sabe hacer sus cosas pero que ama al país. Entonces ahí está la tarea para nuestros seguidores. Bueno, para darnos un contexto histórico de que todo esto que he mencionado es posible, hacia finales del siglo XIX, casi en las postrimerías del Imperio Otomano, surgió una corriente interesante llamada los jóvenes turcos, ¿no? Fue una agrupación de jóvenes intelectuales, comerciantes, militares, que deseaban reformar y modernizar Turquía porque eran conscientes que el Imperio Otomano estaba en decadencia y que necesitaba cambiar para entrar al siglo XX. Lograron restaurar una constitución laica, lograron reformas que llevaron a que Turquía se modernizara en muchos aspectos y fue la base que encontró Kemal Atatürk para llevar a Turquía al desarrollo en el siglo XX y convertirse en lo que es hoy por hoy una potencia regional por mérito propio. Entonces hago un llamado a nuestros jóvenes en Latinoamérica para formar una corriente, una nueva corriente política que se llame los jóvenes turcos de Latinoamérica, jóvenes patriotas que amamos a Latinoamérica y le deseamos lo mejor para nuestros países y queremos un cambio de rumbo y estamos hartos de estos payasos de izquierda y derecha fracasados que ya gobernaron y no tienen nada más que ofrecernos y queremos un cambio, una reforma, queremos una tercera vía pragmática de centro que lleve a Latinoamérica al desarrollo con unidad y con patriotismo. Entonces esa es la tarea. Si estás de acuerdo con esto y te gustaría formar este grupo de jóvenes turcos patrióticos en Latinoamérica, ponte en contacto con nosotros por inbox para poder, digamos, unificar esfuerzos y sembrar una semilla de cambio en paz para Latinoamérica. Muy bien, mis queridos amigos, mis queridos hermanos en toda Latinoamérica, de esta manera llegamos al final de nuestro video con las siguientes conclusiones. Latinoamérica necesita en este siglo XXI un nuevo perfil de político, un nuevo tipo de partido político, un partido meritocrático, un partido patriótico que rompa este círculo vicioso de izquierdas y derechas fracasados por 200 años. Basta ya de estos vendepatria de derecha que no han servido para nada. Basta ya de estos improvisados aventureros de izquierda que tampoco han servido para nada. Necesitamos un nuevo partido político de centro que combine tecnócratas, emprendedores, patriotas, que tengamos las capacidades
de saber generar riqueza, de saber gestionar, pero también tener la sensibilidad social para poner nuestros talentos al servicio de los intereses nacionales. Para darle una mejor condición de vida a nuestros pueblos necesitamos caminar el camino del desarrollo, de la industrialización. Solo eso nos llevará al desarrollo en paz. Si estás de acuerdo con nuestra propuesta, te invitamos a formar parte de esta nueva generación de jóvenes turcos patriotas en Latinoamérica, jóvenes que amamos nuestro continente y que le deseamos lo mejor y que somos conscientes que esto debe cambiar, no da más. Necesitamos una revolución del conocimiento, una revolución de la tecnología, una revolución de la industria para poder transitar el camino de desarrollo en paz. Para eso necesitamos aprender de los que ya lo están haciendo, sudeste asiático, Asia-Pacífico. Estudiemos, aprendamos y adaptemos. Eso necesitamos, ¿ok? Entonces, si estás de acuerdo con nuestro mensaje, tarea para ti, comparte este video con por lo menos 10 personas de tu entorno para romper la censura de redes y que este mensaje llegue a más gente. Cuento contigo, sé que no me vas a fallar. Espero tus comentarios abajo, ya sea que estés de acuerdo o desacuerdo con nosotros. Deja tu like, te mando un gran abrazo, te veo en el siguiente video y recuerda, nuestra amada Latinoamérica necesita hoy más que nunca unidad, pragmatismo y patriotismo para ser grandes. Hasta la próxima.